a grabar la sesión, entonces, como os digo, vamos a dejar los micros todos en silencio y el que tenga turno para hablar, pues os vamos a ir abriendo. Bueno, bien abrís el micro, os voy abriendo yo para que podáis ir hablando. Vamos a hacer un turno de intervención, como hacemos siempre, que de los portavoces. Los demás, si queréis alguno apagar la cámara o no, porque sea más cómodo, como queráis. En principio, tenéis que estar conectados para el pleno, pero vamos a... Sí, pero vamos a tener el sonido apagado. Va a haber un turno, como siempre, de intervención de los portavoces y luego un turno de réplica en el caso de que se pida. Tenéis arriba, para los portavoces, una mano que podéis, si queréis, pulsar o simplemente, aunque levantéis la mano así, a mí me sirve. Podéis intervenir cuando os corresponda, quiero decir. Y luego, bueno, las intervenciones serán como hacemos siempre. Podemos, Partido Popular y Partido Socialista, ¿vale? Por poner un orden y, bueno, y que la grabación quede lo mejor posible, porque si no, luego es muy complicado a la hora de tener que pasarla, los que tengan que pasarla a papel. Bueno, pues comenzamos. Primera sesión extraordinaria, no, ordinaria, pero primera sesión diferente en el Ayuntamiento del Pleno de la Corporación Municipal, hoy 29 de enero a las 9:30. Bueno, pasan un poco de las 9:30. Orden del día, comenzamos. Primero, aprobación del acta correspondiente a la sesión plenaria celebrada en fecha 23 del 12 del 2020. Bueno, que se me olvidó. Tengo ahí conmigo en el despacho a la secretaria y a la interventora, ¿vale? No las veis en la cámara porque están colocadas a una distancia de seguridad, pero bueno, que están aquí y me acompañan para que también, bueno, quede constancia. Insisto, primer punto, aprobación del acta correspondiente a la sesión plenaria del 23 del 12 del 2020. Posicionamiento. Tiene la palabra Podemos. Activa el micro, Juan. Activa el micro. A ver. Activa el micro. A favor. Vale, perfecto. Partido Popular. A favor. Partido Socialista. A favor. Pues se aprobaría entonces el acta del 23 del 12 del 2020. Segundo punto, expediente 2021/27, aprobación provisional en su caso de modificación de la ordenanza fiscal número 16, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas. Bueno, esta ordenanza, que es la ordenanza fiscal de terrazas, quedó pendiente y ya aprobamos hace varios meses la ordenanza para que la gente pudiera solicitar la colocación de tarimas. En este caso, la ordenanza lo que regula es simplemente la ocupación de mesas y sillas, lo que sería el coste, lo que tendría que pagar la gente en el caso de poder, bueno, poner tarimas o poner cubrición dentro de las terrazas. Se hizo comisión el pasado día 26 de enero, bueno, en la comisión se aprobó por unanimidad, pero simplemente deciros eso, que es un trámite que teníamos que hacer, que nos quedó pendiente, independientemente de que nosotros las terrazas, tanto ya el 2019 como el 2020, como este 2021, la intención es hacer todos los trámites que tengan en nuestra mano para que la gente no pague, bueno, ni terrazas ni la ocupación de los mercadillos de los sábados. Pero insisto, esto es el trámite que nos quedaba para que esté aprobada, aunque no se le vaya a cobrar a los hosteleros, pero que lo tengamos en ley. Posicionamiento, Podemos. El micro, Juan, que si no, no te oye. Tienes que activarlo cada vez que hables. A favor. Perfecto. ¿Partido Popular? A favor. ¿Partido Socialista? A favor. Vale, pues se aprobaría por unanimidad de todos los grupos la ordenanza reguladora de uso público de mesas y sillas en las terrazas. La ordenanza fiscal, en este caso. Tercero, expediente 2021/5, aprobación provisional en su caso de la ordenanza municipal específica reguladora de las bases para la concesión de ayudas económicas para el pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Ejercicio 2020, relativos a personas y familias del municipio de Lena. Lo mismo, es una ordenanza que es lo que llamamos la bonificación del IBI social. Pasó por la comisión el jueves 14 de enero, creo que también con el dictamen favorable de los grupos, y es la ratificación que se pasa al Pleno, como hacemos todos los años, para que se pueda, o alguna pequeña modificación para poder llegar a más familias y para que se pueda ratificar y empezar a aplicar las exenciones de IBI que tenemos bueno, expuestas en la ordenanza. Posicionamiento de Podemos. Micro. Favor. Vale. ¿El Partido Popular? A favor. ¿Partido Socialista? A favor. Vale. Pasamos a la siguiente parte, la parte de fiscalización y control, que es para dar información sobre una serie de cosas que han pasado en el Ayuntamiento en estos meses. En este caso son decretos e informes de alcaldía. Y el primer punto sería articulación de mecanismos de exención en el pago de tasas correspondientes a la instalación de terrazas, así como de impuestos de venta ambulante en el mercadillo semanal.
Para exponer, para dar información sobre este punto, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Agripino. Bueno, la propuesta que hacemos desde el equipo de gobierno sobre esta cuestión es la siguiente. La crisis sanitaria que llevamos padeciendo desde el pasado mes de marzo se está cobrando además en muchas vidas nuestro tejido económico y social, que está quedando bastante maltrecho. Son muchas las familias en nuestro concejo, al igual que del resto de Asturias, que viven del comercio, la hostelería y demás sectores esenciales. Todos ellos están sufriendo de manera drástica los efectos de la situación epidemiológica provocada por la COVID-19. La Administración local, por ser la entidad más cercana al ciudadano, debe ayudar en todo lo que sea legalmente posible y articular fórmulas para hacer más llevadera esta situación. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierdas Unidas propone articular los mecanismos para eximir del pago de la totalidad de la tasa de terrazas de los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Asimismo, articular los mecanismos para eximir del pago a los ambulantes que se instalan cada sábado de la totalidad de la tasa de ocupación de vía pública durante 2019, 2020 y 2021. Y mantener un sistema de colaboración directa mediante el estudio de fórmulas o iniciativas puntuales para seguir apoyando durante el 2021 a los sectores afectados. Esta sería la propuesta en sí, y tenemos que recordar también que desde el equipo de gobierno ya hicimos un importante esfuerzo presupuestario en este año pasado, destinado pues, a ayudas directas a comercios y hostelería para paliar los efectos económicos de la pandemia en estos sectores. También hicimos una campaña de vales en el comercio por valor de unos 10.000 euros y aumentamos el dinero destinado a las políticas sociales, a las ayudas sociales, para hacer frente a las nuevas necesidades derivadas de la pandemia, entre otras cosas que hicimos. Un poco vamos a seguir esa misma línea con la propuesta que proponemos hoy al Pleno Municipal. A ver, Agripino, perdona, es que me comentas, no es propuesta, es información de alcaldía, es decir, informe de alcaldía. Sí. Es decir, que no es una propuesta, es una información que se da, más muchas cosas están comentando, ya se aplicaron, ya se hicieron. Un traslado de la información. Vale, perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente información, que sería aprobación definitiva del modificado de plan parcial del área industrial de Villallana. Sobre este tema, bueno, además casualmente pues se hizo eco hoy, parece que la prensa, el viernes pasado, día 22 de enero, nos han trasladado de que el Consejo Político, que tenemos un micro por ahí abierto, esperar. Vale, perdón. Nos trasladaron que el Consejo Político del Principado ya dio luz verde y aprobó definitivamente el ansiado plan parcial de Villallana, que ya, como bueno, muchos sabéis, llevamos aquí pues yo creo que más de 10 años peleando por esa modificación del plan parcial. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que ya tenemos de una vez por todas, como digo, luz verde para poder urbanizar el polígono de Villallana y así pues mantener futuro a las empresas que tenemos ahí asentadas. El siguiente paso sería su publicación en el BOPA, de ese plan definitivo parcial, cuando lo mande el Principado al BOPA, y luego a partir de ahí comenzaríamos con la tramitación de lo que es el proyecto, que ya dispone de impacto ambiental y todos los trámites para licitar el proyecto y arrancar la obra de la urbanización del polígono de Villallana, que con suerte esperemos que para final de año puedan empezar esas obras. Eso también viene a colación con el siguiente punto, que es convenio de colaboración entre el Instituto de Transición Justa y Administración del Principado de Asturias para la ejecución del proyecto Urbanización del área industrial de Villallana. ¿Qué quiere decir? Pues que ya nos han enviado el convenio que ha firmado el Ministerio junto con el Principado para dicha urbanización. Por lo tanto, es un paso más también en esta consecución de las obras. El siguiente paso también sería que el Principado firme con los ayuntamientos pues lo que son los convenios de transición justa para comenzar las obras. Como os digo, pues la previsión es a finales de este año. Es, como digo, una información que se da en este apartado y para que tengáis todos los portavoces constancia de ella. Siguiente punto, quinto, que es el punto de las mociones. Tendríamos el apartado, el primero, Grupo Partido Socialista, la moción Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tiene la palabra para discutirla, para explicaros la moción, la portavoz socialista. Bueno, esta moción estaba preparada para el mes de noviembre, que como no hubo pleno en noviembre, pues no se pudo pasar. Y luego en diciembre fue extraordinario, con lo cual tampoco. Ahora parece que queda un poco desubicada en el tiempo, pero la razón es por eso. ¿De acuerdo? Bueno, moción que presenta el Grupo Municipal Socialista con motivo del 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para su consideración, debate y posterior aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Lleida. Cada 25 de noviembre, el Grupo Municipal Socialista se suma a la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. En este 2020 se cumplen 20 años de la designación de esta fecha por Naciones Unidas, y como cada uno de ellos quiere mostrar su apoyo a todas las víctimas, a las mujeres asesinadas, a sus hijos e hijas huérfanos, a sus madres, padres, hermanos, hermanas, amigos, compartimos su dolor, su desolación y combatimos su causa. Desde 2003 han sido asesinadas 1.071 mujeres y desde 2013 297 niñas y niños han quedado huérfanos. En 2020 han sido asesinadas 38 mujeres y 19 niños y niñas han quedado también huérfanos. Datos del 30 de octubre. En el mes de octubre conocíamos los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer, encargada en la pasada legislatura socialista. Los datos son estremecedores. El 34,2% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas. El 47,2% no han denunciado ni han utilizado los servicios públicos de ayuda. El 40,4% de las mujeres han sufrido acoso sexual a lo largo de su vida. El 60,5% de las mujeres entre 16 y 24 años también. Las cifras aumentan entre las mujeres jóvenes. Además, de cada 10 mujeres víctimas de violencia de género con hijos o hijas, afirman que estos sufrieron también violencia por parte de sus parejas. Tal como expresa la ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas arraigada en unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres persiste como una crisis silenciosa y endémica. Este año, además, la situación se ha visto agravada por la pandemia mundial que nos acusa y que se afecta a las mujeres con más intensidad y de forma concreta por la desigualdad estructural en la que se encuentran. Es especialmente terrible para las mujeres víctimas de violencia de género. La directora ejecutiva de ONU, Mujeres, Funde Ngambo Makuka, alertaba sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres, y especialmente en las víctimas de violencia abocadas a confinarse con su agresor. El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar. En nuestro país, las llamadas al 016 se incrementaron exponencialmente en todo el territorio durante el confinamiento. El Partido Socialista ha puesto en el centro de la respuesta la prevención y la aplicación de las medidas necesarias para luchar contra la violencia de género en estas circunstancias, y se han considerado servicios esenciales en los planes de respuesta que el Gobierno de coalición ha puesto en marcha. El Gobierno aprobó el pasado 31 de marzo el Real Decreto de Medidas Urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, a las víctimas de explotación sexual, trata o agresiones sexuales en estos momentos tan excepcionales. La violencia contra las mujeres es especialmente dura en las zonas rurales. El aislamiento que sufren las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja es triple, por la escasa participación de los espacios públicos y la relegación al ámbito privado, por estar aisladas geográficamente y por identificar su propia situación como un proceso individual y no como el problema estructural que es consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres. Así lo indica el estudio sobre mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, realizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR. Entre diciembre del 2018 y enero de 2020, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que este año cumple su tercer aniversario. También en el marco del pacto, el pasado año se publicó el estudio sobre mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género, que pone de manifiesto una realidad que permanece a menudo invisible y que revela una violencia sostenida en el tiempo con datos estremecedores. El 40% de las víctimas ha sufrido violencia durante más de 40 años y el 27% la padeció entre 2 y 3 décadas. Toda una vida de vejaciones, agresiones, control y miedo.
un colectivo especialmente vulnerable que requiere toda nuestra atención, apoyo y sustento. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, largamente demandado por el movimiento feminista e impulsado por el Partido Socialista, supuso un antes y un después en el abordaje institucional de la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género fue el cambio de paradigma que hizo posible en nuestro país que los poderes públicos reconocieran un tipo concreto y específico de violencia, que es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Asimismo, continuando por la senda marcada, el Pacto de Estado es la muestra del consenso de todos los grupos parlamentarios y, por tanto, de toda la sociedad española representada a través de ellos para acabar con esta violencia. El Partido Socialista siempre ha luchado para que ningún interés partidista estuviera por encima del reconocimiento del drama que supone esta violencia. Drama humano por las familias destrozadas, por el miedo cotidiano que padecen las mujeres, por la incomprensión y a veces hasta por la indiferencia. En la legislatura anterior, una de las primeras medidas del gobierno socialista de Pedro Sánchez fue dar cumplimiento al desarrollo del Pacto de Estado que llevaba un año paralizado. En pocas semanas se pusieron a disposición de todos los territorios y entidades locales los fondos para prevenir y combatir la violencia de género. Con el Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, se realizaron los cambios legislativos más apremiantes para ampliar la protección y el amparo de las víctimas y sus hijas e hijos, y lo hizo con acuerdo, disposición, responsabilidad y firmeza. La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación. La violencia machista nos interpela a todos y las administraciones locales debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance. En el ámbito de nuestras competencias desarrollamos un papel fundamental en la prevención, así como en la información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos. Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Lena proponemos para su aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos. 1. Ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 2. Impulsar y/o reforzar las medidas contenidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género del 28 de diciembre de 2004 y en el Pacto de Estado en materia de violencia de género en el marco de las competencias locales, así como su seguimiento. 3. Dotar de los recursos económicos adecuados los instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. 4. Promover acciones de prevención, sensibilización, difusión acerca de la violencia de género en mujeres mayores de 65 años, destinadas a mejorar el conocimiento de sus derechos y de los servicios disponibles para atenderlas. 5. Reforzar las medidas dirigidas a atención a las mujeres que viven en el mundo rural, aumentando el número de recursos especializados de atención de forma coherente con la realidad rural y la distribución geográfica, adaptación de las campañas de prevención y sensibilización a sus necesidades. 6. Impulsar la colaboración con las entidades y asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista. 7. Intensificar y adaptar todos los recursos de los que dispone el Ayuntamiento relacionados con atención a víctimas de violencia machista durante la pandemia. 8. Combatir los posicionamientos políticos que propugnen la negación de la existencia de la violencia de género o rechace la validez de las políticas públicas enfocadas a su total erradicación. 9. Rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestar nuestro compromiso con las víctimas. Muy bien, tiene la palabra Podemos. Activa el micro, Juan. A favor. Muy bien. ¿Partido Popular? Sí, a favor. ¿Izquierda Unida? A favor.
Muy bien, bueno, pues aprobaría la moción por unanimidad con 17 votos, 1 de Podemos, 1 del Partido Popular, 6 del Partido Socialista y 9 de Izquierda Unida. Pasamos a la siguiente moción, que sería del Partido Popular, declaraciones del diputado autonómico Rafael Abelardo Palacios García, Podemos Asturias, en relación con la Fundación Residencia Canuto. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. El 2 de diciembre de 2020, las redes sociales y distintos medios se hicieron eco de unas declaraciones del diputado de Unidas Podemos en la Junta General del Principado, Rafael Palacios, sobre la residencia Canuto Evia. Para aquellos que no conocen muy bien la historia de esta institución, habría que empezar diciendo que su origen se remonta a 1934, cuando el enense Canuto Evia dejó en su testamento terrenos y dinero para hacer un asilo de pobres y fueron 3 hermanas de la Orden de la Sagrada Familia las que comenzaron la tarea. En 1986 se creó la actual fundación sin ánimo de lucro y que es gestionada a través de un patronato que fija las directrices, siendo su presidenta la alcaldesa de Lena, en la actualidad doña Gemma Álvarez Delgado. Desde su origen, la residencia se ha convertido en un referente para Lena, estando acreditada con sellos de calidad ISO y por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado, con 150 plazas, 48 de ellas concertadas. Su doble labor de cuidado asistencial y atención personal y afectiva es conocida por familiares y usuarios durante muchos años, consiguiendo crear un clima de familia y hogar para los residentes. Pero además es un importante foco de puestos de trabajo para personal sanitario, terapeutas, animadoras, auxiliares, personal de administración y servicios y, por supuesto, las hermanas de la Sagrada Familia que ahí residen y trabajan. Pues esta trayectoria se ha visto gravemente dañada con unas declaraciones en las que se dejaban caer graves acusaciones, falta de profesionalidad por parte de la cooperativa de trabajadores y no empresa, que quede claro, mala calidad en la alimentación o en la limpieza de la ropa, incluso ancianos que iban a la cama sin cenar. Todo esto nos parece gravísimo, aún más cuando no se aportan como pruebas más que unas supuestas informaciones de algunos trabajadores anónimos y se reclama que la Consejería intervenga a la residencia. Por todo ello, el Partido Popular de Lena somete a la consideración del Pleno a la siguiente moción. Que por el Ayuntamiento en pleno se inste a la señora alcaldesa de Lena, en calidad de presidenta del patronato, para que dé las pertinentes explicaciones ante estos posibles hechos a todos los grupos municipales de la corporación. Segundo, si dichos hechos no estuviesen adecuadamente probados ni justificados, que se apruebe una declaración conjunta de todos los grupos municipales de apoyo a la labor de la Fundación Residencia Canuto Evia y mostrando su rechazo a dichas acusaciones. Tiene la palabra Podemos. Bien. Lo primero que quiero hacer es una aclaración al representante del Partido Popular. No es Unidos Podemos, es Podemos. Rafael Palacios, vamos a ver. En las intervenciones de la Junta que publicó Europa Press el 1 de diciembre, dice, el gobierno asturiano ha encargado labores de desinfección este martes en las residencias mayores de Canuto, municipio de Lena, Canuto Evia. Intervienen todos los diputados y pregunta, el modelo de gestión ha sido precisamente, contesta la directora de Bienestar Social, Melania Álvarez, y dice, mire, son asuntos por el que más se ha preguntado a los diputados. Álvarez dijo que no disponía de datos diferenciados cuando preguntan insistentemente por el diputado de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, acerca de las diferencias. Es decir, se está planteando cómo es posible, o cómo es posible no, cómo sucede que en las gestionadas por Herrera, digamos, hay menos incidencia de coronavirus que en las gestionadas por particulares. Zapico siguió insistiendo con sus preguntas para conocer las carencias que se aprecian en el ámbito privado. Melania Álvarez ha dicho que fruto de las inspecciones que se han realizado se ha podido comprobar que estas carencias tienen que ver con la sectorialización y en algunos casos por la dificultad de tener un número de profesionales adecuados dado el reclutamiento de profesionales que se está realizando desde otros ámbitos. Vayamos al caso de Canuto Evia. Palacios ha dicho
que lleva años atravesando una mala situación en vista de las quejas recibidas por trabajadores del centro. Habló de precariedad a raíz de una empresa privada gestionada geriátrico de baja calidad, de la comida, tal. Álvarez ha insistido en que su departamento, a través del servicio de inspecciones, ha detectado carencias una vez conocidas las dificultades que se han propuesto elementos y soluciones para afrontar la situación. Pero es que hay una cosa curiosa. El Partido Popular de Lena está muy preocupado por la residencia de Lena. Aquí no hay acusaciones contra nadie y Palacios defiende y apoya totalmente a los trabajadores y a las familias de los residentes y a los residentes. Y esto lo puedo decir porque yo todavía hablé ayer con él y me hizo llegar otras cosas que a continuación explicaré. Pero bueno, en esta misma comparecencia, que como decía antes, el PP está muy preocupado, pero a continuación dice, por parte de la diputada Reyes Urlés, pregunta, las explicaciones de la consejera no convencieron a la diputada, del PP, Reyes Urlés, quien lamentó el caos y la desorganización que sufren las residencias asturianas, reclamando responsabilidades. Es decir, para unos sí y para otros no. Se pide gestión para todos igual o se pide una gestión para unos y para otros no. Sé que antes dije la directora general, es la consejera. Con esto, ¿qué quiero decir? Podemos apoya totalmente a los trabajadores y trabajadoras del centro, a los residentes, a los familiares, y Podemos estar dispuesto a colaborar en todas las medidas que pueda para ayudar, como repito, a todas estas cosas. Pero bueno, hay algo que puede levantar las orejas a cualquiera, y no por crítica ni mucho menos, sino por informes por informes de cómo se expandió el coronavirus tan rápido en la residencia de Lena. Y bueno, fue una cosa, todos somos, por decirlo de alguna forma, novatos en esta enfermedad, entonces nos cogió de sorpresa, pero no creo que haya ningún motivo de enfado o de puesta así para esta. Y máxime, cuando la residencia recibió una subvención a través de un convenio de 3 millones de euros. Veo que la alcaldesa está diciendo que no. Bueno, yo estoy exponiendo lo que me dijeron, que hubiera recibido una subvención de 3 millones. No estoy afirmando. Entonces, como decía el portavoz del Partido Popular, la consejería tiene concertadas 40 plazas en esta residencia. Lógico que intervenga, pero que intervenga para dar soluciones, no para echar culpas a nadie y decir que la alcaldesa es la mala o que el patronato es el malo, que no. Vamos entre todos a luchar por esto y vamos a defender todos a una el tema. Pero no se puede, no se puede decir, echar las manos a la cabeza diciendo porque esto que dijo Rafa Palacios es mentira. Bueno, yo, hablando con él, me dijo que él tiene gente que le aseguraron que en estas declaraciones había deficiencias. Dice, no, es que son anónimos. Claro que son anónimos. ¿Qué quiere? Que salgan a la palestra diciendo yo denuncio esto, digo que aquí se fue uno a la cama sin cenar o que esta sábana estaba sucia, no sé qué, porque ya sabemos lo que pasa a todos. Cuando uno denuncia a una empresa, a otro día le ponen el finiquito en la mano y Santas Pascuas. Por lo tanto, yo creo que en fin, que no hay motivo para esa moción en ese sentido. Y bueno, como la alcaldesa decía que no al convenio, pues vamos a ver, que nos lo explique cuando sea. Pero bueno, yo voy además la obligación de un diputado, de cualquier diputado, pero en este caso de Palacio,
es fiscalizar, preguntar a la consejera, preguntar a la directora general, informarse, es decir, no en esta residencia de Elena, en todas las residencias. ¿Qué pasa con las residencias? ¿Por qué hubo tanta infección? Vamos a estudiar todas estas cosas y punto. Y bueno, hay una cosa importante. Mira, porque se hablaba de la actualización de todos los servicios ISO, bueno, que tiene una certificación de los servicios ISO. Pues tenerse en cuenta acreditados a través de entidades, certificaciones nacionales, de Buró, de Veritas, de SG, auditorías internas, externas, protocolos de actuación, contratación de personal eventual, medidas preventivas COVID, por inclusión en el personal eventual, protocolo de limpieza, protocolo de actividades. Y con toda esta serie, aunque parezca muy larga, de actuaciones, estaríamos en condiciones de dar una respuesta pública ante la Consejería y transmitir a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, transparencia, control sobre algo tan sensible como es el bienestar de nuestros mayores. Y repito, total apoyo del diputado Palacios. Que nadie se crea que el diputado tiene nada contra la residencia de Pola ni contra ninguna residencia. Él pide información como diputado, como es su deber y su obligación, para que eso, y vistas las consecuencias, y vistas, como decía antes, las no denuncias, sino, no sé cómo decir la palabra, si me cuentan, me dicen que hay problemas, bueno, pues si todo eso se cumple, salimos todos a la palestra y decimos, mira, esto es lo que hay, chapó para todos y santas gracias. Nada más. Posicionamiento, Juan, ¿a favor, en contra o abstención? En contra. En contra, perfecto. Partido Popular. Perdón, Partido Socialista. Bueno, nosotros estamos a favor de la moción. Por supuesto que cada uno tiene plena libertad para expresar sus opiniones, pero las acusaciones yo creo que hay que basarlas en algo que se pueda demostrar. Y digo lo mismo que dije en la Junta del Patronato de la Residencia de la que formo parte, que dije que las cosas para acusarlas hay que demostrarlas. Y si se demuestra y se comprueba que efectivamente es cierto, entonces que se vaya hacia adelante con una denuncia como Dios manda, que se depuren responsabilidades y que se llegue hasta el final de todo lo que haya que llegar. Pero si yo no puedo demostrar una cosa, a partir de ahí, como mínimo, tengo que ponerla en duda y tengo que no verter, creo que acusaciones sin poderlas demostrar. Nosotros, por lo tanto, como a día de hoy nadie nos demostró que eso fuera cierto, pues vamos a votar a favor de la moción del Partido Popular, sin que esto quiera decir que si más adelante se demostrara que lo que Rafa Palacios dijo que era cierto, que es cierto, entonces cambiaríamos la situación, pero de momento y hoy por hoy la situación nuestra es a favor de la moción. Muy bien, Izquierda Unida. Bueno, desde el equipo de gobierno pues apoyamos la labor que desarrolla la residencia. Ya en su momento, concretamente creo que fue el 11 de diciembre, se reunió la Junta del Patronato y en una declaración apoyaron la labor que realiza la residencia, tanto la dirección como los trabajadores de la misma. Y también paralelamente, en referencia a la petición que falla el Partido Popular en la moción sobre la alcaldesa, decir que la alcaldesa ya hizo un comunicado público también en este sentido, donde tanto como alcaldesa como presidenta de la fundación, pues apoya la labor que realiza la residencia, apoya a los trabajadores, la labor que realizan los trabajadores y la dirección del centro, y considera que en Chena pues estamos orgullosos de la residencia. Nosotros creemos que esas explicaciones ya fueron dadas a través de este comunicado. También el patronato se manifestó en este sentido y nosotros vamos a apoyar la moción del Partido Popular. Bueno, por añadir y concretar lo que decía un poco antes, quitar el micro,
Por concretar un poco lo que comentaba antes Juan, decirle que los 3 millones que se dice que dijo que se recibió, o que le comentaron, como él dice que se recibió de subvención a la residencia, no es tal así. Lo que se recibieron hay un convenio firmado de algo más de 3 millones, es verdad, pero para pagar las plazas de ERA que están ocupando en la residencia. Y es un convenio que se firma para 4 años. Es decir, las plazas están ocupadas en el ERA, no exactamente el número, pero son bastantes, las tiene que pagar el Principado, con lo cual esa cantidad sería para abonar esas plazas que, bueno, que están ocupadas por gente que evidentemente tiene que pagar para mantenerse allí como hace el resto de residentes. Eso por aclararlo. Por otro lado, yo solo dejo un detalle. Bueno, aparte que ya hicimos, yo como presidente y como alcaldesa hicimos una declaración institucional, no tendríamos también inconveniente, no depende de mí, aunque sea la presidenta, bueno, soy la presidenta, pero de un patronato que está formado pues, por unos cuantos, bueno, un componente del Partido Socialista, estamos 2 personas ahí de Izquierda Unida, que somos Geros y yo, y luego hay más representantes, aparte de la dirección de la residencia. No tendríamos inconveniente, o bueno, o tendría que consultarlo con ellos, si ellos no tienen inconveniente, digo, en daros una copia de ese acta donde se habló del tema este de Rafa Palacios y donde se van a tomar una serie de medidas y se decidieron una serie de cosas. Entonces no tendríamos ningún problema en haceros pasar una copia si el patronato lo considera oportuno para que veáis las explicaciones. Aparte, considero de la carta, bueno, que hice pública como alcaldesa, porque bueno, no puedo consentir o no pude consentir en ese momento que se ponga en tela de juicio pues ni el trabajo que realizan allí tanto la cooperativa IDO como los trabajadores de la residencia y por supuesto los residentes, bueno, intocables porque no tienen culpa de ninguna circunstancia. También dejar claro que mucha gente no lo sabía y bueno, a lo mejor no lo sabe, que a partir del primer caso positivo que se detectó en la residencia, a partir de ahí como asumió el mando la Consejería de Sanidad, con lo cual estábamos intervenidos a partir de ese momento y se fueron tomando todas las directrices que mandó la Consejería. Con lo cual, lo digo porque alguien comentó también el caso de que, bueno, que parece que hubo un contagio muy rápido, muy masivo, que parece ser que es algo habitual en las residencias porque solo hay que escuchar la televisión todos los días. Pero bueno, por matizar eso, que a partir del primer contagio que hubo, que fue a mediados primeros de noviembre, no recuerdo la fecha exacta, pues a partir de ahí asumió el mando la Consejería y estábamos en manos de ellos y todas las directrices se hicieron por lo que ellos nos comentaban. Y simplemente apuntar un dato. Me hace gracia que para todas esas informaciones que dio Rafa Palacios en sus declaraciones, ni antes, ni durante, ni después, en ese tiempo, hizo una sola llamada a la residencia para informarse, ni a nadie, en este caso, del patronato, que a mí me conste. Entonces, me hace gracia porque yo creo que para difundir esa serie de informaciones hay que contrastarlas. Los políticos tenemos que ser un poco más serios y cuando damos una información pública tenemos que tener los datos contrastados. Pero bueno, eso es una opinión ya un poco más personal. Os digo, bueno, no sé si hay turno de réplica, si, bueno, Partido Popular. El micro, por favor, Fernando. Sí. Ahora. 2 cosinas quería aclarar, sí. Que sí que es verdad que como la moción es del 4 de diciembre, sí que sabía que el alcalde se había hecho ya unas declaraciones y demás, y simplemente, bueno, era dejar claro la gravedad de las acusaciones y si había alguna información nueva que dar, nada más, pero efectivamente las declaraciones ya las había hecho. Gemma. Y por otro lado, decirle a Podemos que sí que es verdad que en un momento dado se puede, en cuanto a la gestión del COVID, pues no sabemos tampoco mucho nosotros de lo que pudo ocurrir o cómo fue la gestión, con lo cual ahí no nos metemos. Pero lo que sí sigo diciendo es que me parece muy indigno que el diputado de Podemos haya hecho acusaciones pues del tipo, lo que dije antes, que la mala calidad de la alimentación, que no se les lavaba la ropa o que algunos iban a la cama sin cenar, sin contrastarlo la realidad, porque solo se fijan las declaraciones de los trabajadores anónimos. Y sí, vale, anónimos a lo mejor no se atreven a decirlo públicamente, pero entonces te callas la boca y no dices nada. Porque en el momento que haces unas declaraciones de ese tipo, hacen daño a una residencia que lleva muchos años trabajando y a unos trabajadores que yo creo que lo están haciendo muy bien, y no puedes basarte en lo que dicen trabajadores anónimos, que sabe Dios si es verdad o mentira. Entonces, simplemente era aclarar eso. Muchas gracias. Juan, ¿quieres turno de réplica? Enciende el micro. A ver, que no te oímos. Ahora. A ver, simplemente una cosa por aclarar a la representante del PSOE y al Partido Popular. Como tienen pruebas, no sé si vieron la Nueva España de ayer,
que hay una denuncia presentada en la Fiscalía. Yo espero que esa denuncia no siga adelante o se demuestre que todo funcionó correctamente, pero cuando se dice pruebas o tal, les quieren una denuncia, la tienen ahí. Solamente eso. ¿Turno de réplica al Partido Socialista o no? Loli. A ver, yo decirle a Juan que yo no, en algún momento dije bien claro que a partir de ahora, si hay pruebas que lo demuestren, evidentemente, pues estaremos a favor de la realidad de lo que haya ocurrido de verdad, pero que hoy por hoy nadie nos demostró que lo que Rafa Palacios dijo fuera verdad, con lo cual yo no tengo que poner en duda en ningún momento la versión que nos dieron desde la residencia. No sé si esto queda claro o no. Yo me baso en que a mí nadie me demostró lo que Rafa Palacios dijo. Creo que como debemos de ser un poco objetivos y basarnos en hechos y en hechos que se demuestren. Yo no puedo hablar, tengo sospechas de muchas cosas, pero sin embargo me las callo, porque yo no puedo verter algo que luego manche el honor de ciertas personas sin poder demostrarlo después. Si se puede demostrar, adelante, y que la justicia caiga con todo su peso sobre los culpables, si es que los hay. Pero mientras no se demuestre, yo, para mí, tendría que Rafa Palacios haber empezado por decir, mire, acuso con estas pruebas en la mano, que sean anónimos o no, me da igual. Es decir, que los trabajadores no quieran dar su nombre y apellidos, lo entiendo, por posibles revanchas, de acuerdo. ¿Tienen miedo? Pues perfecto, pero que demuestren sobre la mesa, blanco sobre negro, lo que estaban diciendo. Y a partir de ahí tiene todo el apoyo de mi parte, sin duda ninguna, y del Partido Socialista, pero siempre con hechos demostrables, no con comentarios que se puedan hacer sin basarnos en hechos demostrados. Entonces, tuvimos en el patronato una junta con la presidenta, con la directora y con el resto de la gente, y yo incluso, es más, tuve alguna conversación telefónica con familiares. Y bien es verdad que algunos familiares mostraban cierto descontento por ciertas cosas, pero yo no las pude demostrar. Otros familiares estaban encantados. Luego, lo normal es que las deficiencias y perfectos no hay nadie. Como nadie hay perfectos, algunas imperfecciones, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pero también entiendo que porque una persona esté descontenta no se pueden hacer vertidos de ese calibre. Y ya digo, para hacer comunicados públicos y demás que manchan el honor de las personas, o se tienen las cosas muy claras y muy seguras para poder demostrarlas, o yo soy de la opinión que es preferible callar. Entonces, simplemente eso. Se aprobaría la moción con mayoría de 16 votos, Partido Popular, Partido Socialista y Izquierda Unida, y un voto en contra de Podemos. Bueno, pasamos al siguiente punto, que sería ruegos y preguntas. Como siempre, voy a dar turno a cada partido para que haga preguntas. Las que están metidas por registro, que han metido preguntas el Partido Popular y el Partido Socialista, se contestarán hoy en el Pleno, y si quieren hacer preguntas nuevas, se contestarían, las pueden decir, se contestarían en el pleno próximo. Tienen la palabra el Grupo de Podemos. Micro, Juan, por favor. No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, ruegos o preguntas, Nada. No hay ni ruegos ni preguntas. Perfecto. Tiene la palabra el Partido Popular. Sí. Tengo unas preguntas. Uno, en el pleno del 30 de octubre del 2020 hemos preguntado por moción del día 13 de julio de 2018, aprobada por unanimidad, en la que se solicitaban unas mejoras en el pueblo de San Martino, como la señalización de acceso al pueblo, iluminación del tramo de acceso entre la carretera Retrullés y la parte alta del pueblo. Se contesta que la señal está encargada y la iluminación en estudio. La primera pregunta, ya por esto la obvio, la de si se ha colocado la señal, porque ya vimos que estaba colocada, ya nos lo habían dicho los vecinos. Y entonces procedo a la segunda, que es si el estudio de iluminación ya está disponible. Segunda, respecto al problema de las rocas que amenazan con desprenderse sobre el pueblo de Piedracea, por el que preguntamos insistentemente, nos han confirmado que en fecha del 12 de enero de 2021 se ha realizado visita a la zona
de varios representantes municipales, entre los que se encontraban la señora alcaldesa, el concejal de obras y el ingeniero municipal, acompañados por 2 técnicos geólogos para valorar los riesgos. ¿A qué conclusiones han llegado los técnicos competentes que han acudido en esta visita? ¿Se va a facilitar un informe de conclusiones tras la visita a los representantes de los grupos políticos de este ayuntamiento? ¿Y qué actuaciones se proponen realizar para asegurar la zona y evitar el consabido peligro que supone para los vecinos? Tercera, en pleno del 30 del 10 del 2020 hemos preguntado por moción del día 15 de junio de 2018, aprobada por unanimidad, en la que se proponía otorgar un premio a los mejores expedientes académicos del concejo y otro premio al mejor proyecto o trabajo de investigación sobre el concejo de Lena. Se nos contesta que de momento no se hizo nada porque el concejal de Cultura es nuevo en esta legislatura y que el Partido Popular presente un modelo y las bases para llevar a la correspondiente comisión. Las preguntas son: ¿acaso cuando se aprueba una moción de reparación de una carretera o de una obra se le pide al partido que la ha presentado que aporte el proyecto técnico? En el caso de que la contestación a la anterior pregunta sea no, ¿cuándo va a empezar a trabajar el equipo de gobierno en la preparación de dichos premios? Y cuarta, en pleno extraordinario celebrado el 19 de octubre de 2020 figuraba el siguiente punto. Era el 7.1, expediente AG 2020/338, aprobación de proyecto técnico para la construcción de aceras e introducción de instalaciones en el polígono de Masgaí. Según se expuso, o yo entendí, era de extremada urgencia aprobar el proyecto técnico a presentar para la solicitud de subvención, pues las obras deberían estar terminadas, entendí, el 31 de diciembre de 2020, o sea, había poco más de 2 meses de plazo. Y según se ve, en el citado polígono no se ha realizado ninguna de las obras que figuran en el proyecto de dicho expediente. No sé, de entender bien que tenían que estar terminadas el 31 de diciembre de 2020, ¿cuál es el motivo por el que no se han realizado estas obras? ¿Y por qué no se ha informado a los grupos municipales de la supresión, demora o cambio de plazos de las citadas obras? Y tercero, si se ha perdido la subvención o continúa vigente. Nada más. Muy bien, tiene la palabra la portavoz socialista. Perdón que no había activado el micro. Es un ruego, lo primero, que es para ver si se puede instalar una señal de limitación de tonelaje para evitar que los camiones de agua por equivocación o desconocimiento... ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se me oye? Es que perdí, no sé. ¿Se oye? Sí, sí se te oye. Ah, perdón, es que no... Sí, Loli. Es que no... A ver, comienzo otra vez el ruego. Es pedir la instalación de una señal de limitación de tonelaje para evitar que los camiones de Asla, por equivocación o desconocimiento, se desvíen por la carretera de Carabanzo. Es una carretera muy estrecha y estos camiones, que son muy largos y de gran volumen y tonelaje, dificultan, bueno, tienen ellos unas grandísimas dificultades para subir, pero si además se cruzan con algún vecino, pues las dificultades se agravan. Y luego se encuentran con que llegan a Carabanzo y no tienen dónde dar la vuelta, con lo cual es una dificultad bastante considerable. Entonces lo que pedimos es una señal que se pudiera colocar en el sitio adecuado del estudio, claro, para poder evitar que esos camiones suban a Carabanzo. Bueno, eso en cuanto a los ruegos. En cuanto a las preguntas... A ver, Loli, perdona, Loli, es que se te movió la cámara y es que no te vemos. Es que no te vemos. estos son dificultades técnicas. Perdón, es que tengo otra compañera conmigo en el despacho y perdió la conexión ella por arreglar la cámara. A ver, perdón un momento, ¿eh? Tranquila, tranquila, no pasa nada. O lo hago sin cámara, vamos, tampoco pasa nada. No pasa nada. No hay prisa. A ver, No pasa nada. a ver, ahora, ¿no? Vale. Así, Bien, perfecto. vamos a ver las preguntas. Primera pregunta.
En la localidad de San Miguel del Río existe un desgaste importante en el margen derecho del río Pajares. Dicho desgaste está producido por la erosión natural que produce el río a su paso por la localidad. Como consecuencia del mismo, se produjo un arrastre en la contención del talud que deja en el aire incluso el pavimento de la plaza del pueblo. Pero además, el edificio de la antigua escuela presenta un grado de deterioro que creen que está relacionado con el movimiento del suelo producido por esa misma causa. La situación actual es de peligro extremo debido a la época que se avecina. Por un lado, las lluvias propias de la época invernal y por otro, el deshielo de la nieve que aumentará previsiblemente el cauce del río y con ello la erosión lateral. La solución, debido al gran peligro existente, requiere una actuación rápida y efectiva por parte del Ayuntamiento para evitar posibles pérdidas, tanto materiales como personales. Nuestra pregunta es, ¿qué tipo de actuaciones tiene previstas el Ayuntamiento, tanto en el talud del río como en el edificio escolar? 2. ¿Qué fecha tiene prevista el Ayuntamiento para acometer dichas actuaciones? 3. Desde los tiempos de Ramón Argüelles estaba prevista un arreglo de la carretera desde el desvío de la Nacional 630 hasta la localidad. En la actualidad el deterioro fue creciendo y se hace intransitable. ¿Para cuándo hay previsiones de mejorar el firme de dicha carretera? Esa sería la primera pregunta. La segunda. En los decretos de noviembre se notifica un crédito concedido por el Banco de Sabadell al Ayuntamiento de Lena por importe de 900.000 euros. En julio de 2020 se publicaba en prensa la noticia de que el 31 de diciembre del 2019 había un superávit de 700.000 euros y que la diferencia entre los derechos de cobro y las obligaciones de pago reconocidas por el periodo de ese año se elevaba a 869.022 euros, contando con unos fondos líquidos de algo más de 1,6 millones de euros. Nos gustaría saber, 1. ¿Qué tipo de actuaciones motivan la necesidad de pedir los 900.000 euros? Mirando la información sobre el interés, según Euribor a 12 meses, encontramos que el 4 de enero de 2021 está a menos 0,502%. ¿Nos podría explicar el equipo de gobierno cómo se traduce eso a euros en las arcas municipales? 3. ¿Qué prioridades de gasto establece el equipo de gobierno a la hora de administrar los fondos municipales? 4. ¿Qué destino tuvieron los 30.000 euros que estaban previstos para la techumbre del CRA de Campomares y cuya obra no se ejecutó? Tercera pregunta. Otra notificación de los decretos es la compra de la finca ubicada en las inmediaciones de la escalinata de la Fuentina por un importe de 178.384 euros para destinarla a la creación de plazas de aparcamiento. Nos gustaría saber cuántos metros cuadrados tiene la citada finca. En caso de edificación, ¿cuántos metros estarían disponibles para edificar? 3. ¿Se hizo algún estudio que concluyera con la necesidad de crear más plazas de parking en la Pola? 4. Se observó que los dos parques existentes actualmente tienen la mayor parte del tiempo un exceso de plazas vacantes y que están costando al ayuntamiento un total de 3.872 euros al mes. Eso sin considerar que, contado hasta el 31 de diciembre de 2020, las arcas municipales pagaron un total de 126.490 euros en concepto de alquiler entre el parking de Corporaciones de Lena y el de Hermanos Granda. Nos gustaría saber cuánto se ingresó entre los dos aparcamientos desde que se instalaron los parquímetros. Cuarta pregunta. En los decretos de noviembre nos encontramos con que el Ayuntamiento necesita actualizar el plan de tesorería municipal para adoptar las medidas correctoras necesarias para reducir el periodo medio de pago a proveedores. 1. ¿Cuál era el plazo medio de pago a proveedores que tenía el Ayuntamiento de Lena durante el ejercicio presupuestario de 2020? ¿Qué medidas correctoras notificó el Ayuntamiento a la Dirección General de Finanzas y Economías de la Consejería de Hacienda del Principado? 3. ¿Cuándo tiene previsto el equipo de gobierno presentar el borrador con el presupuesto del año 2021? Esto ya sé que se contestó en el Pleno, que era en el primer trimestre, que se iba a dejar pasar este trimestre
del año 2020, pero no obstante nos gustaría tener una fecha concreta o lo más aproximadamente posible y no algo tan vago como puede ser el primer trimestre, que bueno, quisiéramos saber una fecha más concreta. Y 4, si en el mes de octubre, al finalizar un pleno y sin constar en acta, la alcaldesa dijo que tenía el borrador presupuestario casi ultimado, que impide que a día de hoy, 3 meses después, todavía no se haya presentado, sobre todo teniendo en cuenta que los presupuestos deberían estar aprobados antes del 31 de diciembre de 2020. Quinta pregunta. En los decretos de noviembre figuran las cantidades de 345,79 euros y 18,55 euros en concepto de IBI urbano, respectivamente abonados por Víctor Manuel Muñiz Llanes, por una participación de la propiedad del 20% en 2 fincas de Campomanes. La pregunta es, si el ayuntamiento está exento del pago de IBI, la pregunta, ¿por qué está obligado a pagar dicha cantidad? Y 2, ¿por qué no se hace una división de la propiedad acorde a la legalidad vigente para que cada parte abone lo que le corresponde y así el ayuntamiento se vea libre de dicha carga? Sexta pregunta. Los colegios concertados están exentos de IBI y, como tal, suponemos que el Colegio de la Sagrada Familia no lo pagaría, pero ahora que ya no lo es, sigue sin pagar. Tampoco pagan las propiedades de la Iglesia dedicadas al culto, pero en los casos de las viviendas y bajos, tanto con destino comercial como garajes, que están en régimen de alquiler y con propiedad de la Iglesia, en el municipio también están exentos. Séptima pregunta. En los presupuestos generales del Principado de Asturias se recoge una partida económica para la recuperación medioambiental de la soterraña, pero para llevar a cabo dicho proyecto se necesita la cesión gratuita de los terrenos. Pregunta. ¿Ha iniciado el Ayuntamiento de Lena los trámites para dicha cesión? Octava pregunta. En noviembre, a los hosteleros de Lena se les dijo de manera verbal que solicitaran los oportunos permisos de instalación de terrazas con prontitud para agilizar al máximo los trámites y así proceder a la instalación de las mismas cuanto antes. Dicha instalación es urgente por 2 motivos: por la temperatura invernal y por razones de pandemia. Además, es sabido que es el único modo de obtener ingresos en muchos casos y así evitar el cierre. Es decir, estamos hablando de una necesidad urgente y vital para la hostelería leonesa. Nuestra pregunta es, 1. ¿Cuándo podrán contar con autorización para iniciar las instalaciones de los cierres? Y 2. ¿Podría el ayuntamiento agilizar la tramitación para ayudar así a mitigar la crisis hostelera del municipio? 3. En caso de que no se pueda agilizar para evitar la incertidumbre en el sector, ¿qué plazo aproximado de tiempo será necesario para la tramitación de los expedientes? Y novena y última. En el CRA de Lena existe un pino en el patio cuyo crecimiento invade el espacio ocupado por el tendido eléctrico. Esto crea una situación de peligro por partida doble: una descarga eléctrica a través del tronco del árbol y un corte en el suministro eléctrico a los vecinos. Según nos notificaron por diferentes vías, ya fue comunicado al ayuntamiento desde hace tiempo. Nuestra pregunta es, ¿cuándo se procederá a la poda de dicho árbol para evitar el peligro? Por nuestra parte no hay más preguntas. Yo quisiera preguntarle una cosa a la señora alcaldesa, porque esta modalidad de hacer las preguntas y las respuestas creo que sería más práctico que cada pregunta que hacemos fuera contestada, porque yo, por ejemplo, ahora ya casi no me acuerdo de las preguntas que hizo el portavoz del PP. Entonces, bueno, por efectos, digamos, de modalidad, la pregunta que se hace se contesta y luego se lee la siguiente y se contesta. No sé si esto es posible o no es posible. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. A ver, normalmente las preguntas se hacen todas, están todas por escrito, que se pueden pasar copia si algún portavoz quiere las preguntas de otro portavoz, no habría ningún problema para que las tengan delante y se podrían pasar, para que se vaya viendo cada una cómo se va contestando. Más claro, porque es más operativo, se hace habitualmente en las reuniones, se hacen todas las preguntas seguidas y luego se contestan todas una por una. Vamos a ir intentando contestar, o sea, para que no quede ninguna, una, con cada pregunta y con cada respuesta para que quede clarificado. Y de todas maneras, bueno, el pleno se está grabando, que luego también se pueden escuchar más tranquilamente. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, para facilitar la comprensión de todos los portavoces, pues voy a dar lectura a cada pregunta y ir respondiendo pues cada pregunta. Empezamos por las del Partido Popular. La primera pregunta dice así: en pleno del 30 del 10 de 2020 hemos preguntado por moción del 13 de julio de 2018, aprobada por unanimidad, en la que se solicitaban unas mejoras para el pueblo de San Martino, como señalización de acceso al pueblo, iluminación del tramo de acceso entre la carretera Retrullés y la parte alta del pueblo. Se contesta que la señal está encargada y la iluminación en estudio. La primera pregunta era: ¿se ha colocado la señal solicitada? El propio portavoz del PP ya dijo que se había colocado. Y la segunda pregunta: ¿el estudio de iluminación está disponible? Sí, tenemos un estudio realizado por los servicios eléctricos de este ayuntamiento y que, bueno, paso a dar lectura a lo que dice ese informe, ¿no? Con el objeto de poder justificar el servicio eléctrico de este ayuntamiento, la no colocación de 4 puntos de luz solicitados para una determinada zona para nuestros núcleos rurales informa lo siguiente: que desde que el servicio eléctrico recibió la comunicación de colocarlos, se desplazó al cuadro general a realizar las mediciones necesarias para ver si era viable. Las mediciones nos dieron a entender que no era posible en aquellas fechas, ya que la mayor parte de los equipos en su momento eran electromagnéticos con un alto consumo y estaban rayando el límite contratado. Desde entonces hasta hoy se cambiaron parte de estos equipos electromagnéticos por equipos electrónicos que consumen mucho menos cada vez que una luminaria se fundía o se averiaba. Con ellos y las lámparas que instalamos últimamente estamos ganando un poco de margen para colocar 3 y como máximo 4 puntos de luz. Sería de momento inviable un aumento de potencia, ya que nos obligaría a cambiar toda la instalación porque no cumpliría la normativa vigente. Sin embargo, el mapa que se nos pasó determina una zona muy amplia, que con 4 puntos de luz no la cubrimos y necesitaríamos más apoyos porque la distancia entre puntos es muy grande. Entre punto y punto quedaría una zona oscura. También hay que tener en cuenta la reforma del cuadro general de protección. Habría que instalarle tierras así como protector de sobretensión y automáticos ajustados a los consumos, ya que los LED llevan una electrónica sensible y estamos hablando de una iluminación a la intemperie alterable por las tormentas. Este es el informe. Digamos que la situación ahora con la sustitución de algunas luminarias a LED permitiría eso. Nos dicen 3 o 4 puntos, pero nos dicen que para solucionar el tema de iluminación en ese tema se necesitaría más puntos luz, que en estos momentos no sería posible. Esto es el informe de los electricistas. Y respecto a la segunda pregunta, respecto al problema de las rocas que amenazan con desprenderse sobre el pueblo de Piedacea, por el que preguntamos insistentemente, nos han confirmado que en fecha 12 del 1 de 2021 se ha realizado visita a la zona de varios representantes municipales, entre los que se encontraba la señora alcaldesa, el concejal de obras y el ingeniero municipal, acompañados por 2 técnicos geólogos para valorar los riesgos. ¿A qué conclusiones han llegado los técnicos competentes que han acudido en esta visita? ¿Se va a facilitar un informe de conclusiones tras la visita a los representantes de los grupos políticos de este ayuntamiento? ¿Qué actuaciones se propone realizar para asegurar la zona y evitar el consabido peligro que supone para los vecinos? Bueno, tenemos que decir que estuvieron, como dice la pregunta, visitando la zona, pues, técnicos del Principado, de la Consejería y también de la Universidad de Oviedo, concretamente 12 de enero, y que ya tenemos el informe que hicieron y que paso a dar lectura del mismo. El informe dice así: el 12 de enero de 2021 se llevó a cabo una visita a la localidad de Piedracea, en el concejo de Lena, con el fin de reconocer el estado de un macizo rocoso de caliza situado en dicha localidad y del que ya existe un informe 5 de febrero de 2020 llevado a cabo por técnicos del Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de la Consejería de Presidencia en base a una visita anterior. El escarpe rocoso se localiza, tal como se puede ver en la ilustración 1, en la parte baja de la ladera, que se extiende desde los 760 metros de altitud hasta los 400 metros en el fondo del valle del río Naredo. En la ilustración 2 se refleja su ubicación a unos 70 metros por encima de las viviendas de la localidad, a donde se accede a través de un fuerte desnivel de más del 50%. De reconocimiento visual y coincidiendo con el informe señalado, se observa una zona en la parte occidental del escarpe en el que el macizo presenta un estado masivo con rocas menos fracturadas,
y a medida que se avanza hacia el este, el frente se encuentra más diacrasado, con rocas más fracturadas y karstificadas, presentando alguna oquedad a modo de cueva en su extremo oriental. En la imagen 3 se diferencia de un modo genérico el escarpe rocoso en función del mayor o menor grado de fracturación de la roca. No es un escarpe que parezca activo, pues en el reconocimiento visual no se han evidenciado desprendimientos de fragmentos de rocas recientes. No obstante, tampoco se puede garantizar que no pueda existir algún desprendimiento de bloques que rueden ladera abajo. Una solución técnica para prevenir desprendimientos sería una malla comprensiva acompañada de redes de cables. No obstante, y de acuerdo al citado informe, se deberá considerar dónde está ubicado el escarpe para tener en cuenta que la ejecución de un aseguramiento del macizo supondría un elemento desestabilizante añadido a la situación natural actual, pudiendo desencadenar un estado más desagradable. En todo caso, sería recomendable llevar a cabo un seguimiento anual por técnico cualificado con el fin de analizar el desarrollo del escarpe rocoso y evidenciar la evolución de los fragmentos rocosos antes de su posible desprendimiento. Este es el informe que nos hicieron llegar desde la Consellería. La tercera pregunta dice que el pleno del 30 del 10 de 2020 hemos preguntado por la moción del 15 de julio de 2018 aprobada por unanimidad, en la que se proponía otorgar uno de los premios a los mejores, un premio a los mejores expedientes académicos del Concejo y otro premio al mejor proyecto o trabajo de investigación sobre el Concejo de Lena. Se contesta que de momento no se hizo nada porque el concejal de Cultura es nuevo en esta legislatura y que el Partido Popular presente un modelo en las bases para llevar a cabo la correspondiente comisión. ¿Acaso cuando se aprueba una moción de reparación de la carretera de una obra se le pide al partido que la ha presentado que aporte el proyecto técnico? En el caso de que la contestación a la anterior pregunta sea no, ¿cuándo se va a empezar a trabajar el equipo de gobierno en la preparación de dichos premios? Esta pregunta va a responder el propio concejal de Cultura, David. Agripino, las del... Kai, no tienes micro. Kai, David. Sí. Perdón. ¿Ahora, Gemma? Sí, se te oye. Vale. A ver, bueno, lo primero que íbamos a responder al concejal del PP y que a la llegada de esta legislatura a la Concejalía de Cultura, pues no conocíamos ese compromiso, ¿no? Ni conocíamos un poco la propuesta de hacer unos premios ni de hacer otro premio de investigación. Con que, bueno, pues trabajamos a verdad un poco sin saber hasta que preguntaron. Una vez preguntaron, la verdad es que desde la Concejalía de Cultura, pues la intención es que nosotros consideramos la educación como un proceso donde los premios son grupales, ¿no? De hecho, las actividades que hacemos a nivel de premios son todos grupales. Premiar al que mejor va, pues nosotros entendemos la educación como hay que reforzar a los que más dificultades tienen. Entonces, en ese sentido, ya vamos de antemano, te voy a decir que no vamos a hacer ningunos premios para premiar al mejor expediente educativo. Lo que sí que estamos haciendo y que además hay una tradición en este ayuntamiento desde hace mucho tiempo y es que se reconocen los méritos profesionales o méritos académicos destacados, ¿no? Bien conocido, pues la última visita que recibió de esta alcaldía, que coincidió además que estaba yo, pues fue la doctora Susana, pero aún así, para atrás también hay una larga trayectoria de recibir, bueno, pues porque entendemos que ya hay un paso más en la vida, ¿no? Ya están, digamos, en otra fase. También se llaman por teléfono para felicitar, ¿no? Concretamente al flamante ganador del premio, pues llamamos por teléfono a Alejandro Fernández Osorio, ¿no? Que ganó el premio Joan María Cebal con el poemario Tallo, ¿no? Y que quedó en venir también, ¿no? A hacer una visita porque fuera recibido por la señora alcaldesa, ¿no? Y que en este momento él no está aquí, no reside en Lena y, bueno, pues pero vendrá por el ayuntamiento. De investigación, bueno, yo creo que desconocer un poco, sí que hay cosas de investigación. De hecho, llevamos tiempo trabajando en intentar sacar adelante
quizás uno de los materiales que tenemos más importantes, que son de zarracina, porque nosotros apostamos también por otro tipo, más que un premio, nosotros lo que intentamos hacer es, cuando tenemos una partida económica solvente y demás, pues hacemos una cosa que se llaman becas de investigación, ¿no? Entendemos la beca, que es un trabajo, y lo último que tenemos y que ya lleva tiempo, ¿no? Que no se pudo tirar por ello, pero que ahora estamos retomando, viendo las posibilidades de financiación, pues es ver, tenemos bastante material de zarracina, ¿no? Para ver si podemos editar, ¿no? Pero bueno, ya sabes que ahora mismo tampoco estamos con una situación económica como para poder permitirnos el lujo de hacer autoediciones, ¿no? Y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno. Y pues nada, no sé si al principio uno... Hasta ahí. Vale. Bueno, pues, El portavoz de Izquierda Unida. pues bueno, continuamos respondiendo a la última pregunta formulada por el Partido Popular. En pleno extraordinario celebrado el 19 de octubre de 2020 figuraba el siguiente punto: expediente de aprobación de proyecto técnico, construcción de aceras e introducción de instalaciones en el polígono de Masgaín. Según se expuso, era de extremada urgencia aprobar el proyecto técnico a presentar para la solicitud de subvención, pues las obras deberían estar terminadas el 31 de diciembre de 2020, o sea, poco más de 2 meses de plazo. Según se ve, en el citado polígono no se ha realizado ninguna de las obras que figuran en el proyecto de dicho expediente. ¿Cuál es el motivo por el que no se han realizado dichas obras? ¿Por qué no se ha informado a los grupos municipales de la supresión, demora o cambio de plazos de las citadas obras? ¿Se ha perdido la subvención? Vamos a ver. La subvención del polígono de Masgaín es una subvención del IDEPA que amplió los plazos de subvenciones debido a la gran demanda que hubo de peticiones hasta el mes de junio. Y de los 140.000 que cuesta el proyecto, pues nos tocaría pagar a nosotros, nos darían, unos 50.000 euros. Esta ya era la razón, ¿no? Y hay una ampliación del plazo por parte del IDEPA, que es el instituto que da estas subvenciones. Respecto a por qué no se ha informado a los grupos municipales, decir que, bueno, que nosotros se informó a todos los grupos que preguntaron por el inicio de este sobres. En el caso del Partido Popular, podía haber preguntado al equipo de gobierno, al ayuntamiento, y digamos que, bueno, nos consta que nos hayan preguntado por esta ampliación del plazo, no tendríamos ningún problema en haberles contestado. La otra pregunta, ¿se ha perdido la subvención? Bueno, yo creo que ya está contestada. No se perdió, sino que hay una ampliación del plazo por parte de la Consellería. Con esto terminaríamos la respuesta a las preguntas formuladas por el Partido Popular y pasaríamos a las preguntas formuladas por el Partido Socialista. La primera de ellas dice que en la localidad de San Miguel del Río existe un desgaste importante en el margen derecho del río Pajares. Dicho desgaste está producido por la erosión natural que produce el río a su paso por la localidad. Como consecuencia del mismo, se produjo un arrastre de la contención de la talud que deja en el aire incluso el pavimento de la plaza del pueblo, pero además el edificio de la antigua escuela presenta un grave deterioro que pueda estar relacionado con el movimiento del suelo producido por la misma causa. La situación actual es de peligro extremo debido a la época que se avecina. Por un lado, las lluvias propias de la época invernal y por otro, el deshielo de la nieve, que se aumentará previsiblemente el cauce del río y con ello la erosión lateral. La solución, debido al gran peligro existente, requiere una actuación rápida y efectiva por parte del Ayuntamiento para evitar posibles pérdidas tanto materiales como personales. Nuestra pregunta es, ¿qué tipo de actuaciones tiene previstas el Ayuntamiento tanto en el talud del río como en el edificio escolar? Pues bien, estamos en negociaciones con Confederación Hidrográfica para dar solución a los problemas tanto del puente, del cauce como del edificio escolar, y estamos también en este sentido en permanente contacto con los vecinos de San Miguel y de la asociación vecinal que están al tanto del avance en estas actuaciones. ¿Qué fecha tiene previsto el Ayuntamiento para acometer dichas actuaciones? Pues en cuanto lleguemos a este acuerdo definitivo con Confederación Hidrográfica. Desde los tiempos de Ramón Argüelles estaba previsto un arreglo de la carretera desde el desvío de la Nacional 630 hasta la localidad. En la actualidad, el deterioro fue creciendo y se hace intransitable. ¿Para cuándo hay previsiones de mejorar el firme de dicha carretera? Pues ya en el año 2013, está certificado concretamente en diciembre de 2013, el Ayuntamiento hizo una inversión de 95.000 euros masiva en esa zona, en la carretera de San Miguel.
Se trata de un proyecto realizado por Contrata San Lorenzo que se denominaba Acondicionamiento de la carretera de San Miguel y Travesía de Hueches. En 2021, o sea, este año, el equipo de gobierno tiene previsto también el arreglo de 600 metros de dicha carretera. Esto ya fue trasladado a los vecinos que tienen toda la información al respecto. La segunda pregunta dice que en los decretos de noviembre se notifica un crédito concedido por el Banco de Sabadell al Ayuntamiento de Lena por importe de 900.000 euros. Si en julio de 2020 se publicaba en prensa la noticia de que el 31 de diciembre de 2019 había un superávit de 700.000 euros y que la diferencia entre los derechos de cobro y las obligaciones de pago reconocidas en el periodo de ese año se elevaba a 869.022 euros, contando con unos fondos líquidos de algo más de 1,6 millones de euros, nos gustaría saber qué tipo de actuaciones motivan la necesidad de pedir los 900.000 euros. Bueno, tenemos que decir que no lleva un crédito al uso, se trata de una operación de tesorería que es algo que se fae de forma habitual en este y en otros ayuntamientos para tener liquidez de pago a los proveedores del ayuntamiento. Digamos que hay ingresos que se retrasan y, bueno, esta operación pues permite tener liquidez en un momento dado. Por poner un ejemplo, la subvención de servicios sociales suele recibir el ingreso a finales de año, ¿no? Y es simplemente esta operación habitual, solo se cobran intereses por la disposición de dinero y en el caso actual del Euribor negativo, pues ni siquiera eso, ¿no? Los motivos por los que este año se formaliza también esa operación también tienen que ver con las consecuencias derivadas del estado de alarma, que reducen las previsiones de ingresos del Ayuntamiento de Lena y a su vez hemos tenido que afrontar nuevos gastos derivados de la protección de la salud y del aumento del número de ayudas a las familias y autónomos que han visto perjudicada su situación económica. Por tanto, se pretende proporcionar la liquidez al Ayuntamiento para continuar pagando a nuestros proveedores y trabajadores al ritmo habitual, intentando no perjudicar la situación económica de nuestros vecinos. Además, hay que considerar la incertidumbre que tenemos sobre cuánto va a durar la pandemia provocada por el COVID-19, que nos obliga a ir adaptando las medidas que sean necesarias a medida que transcurra el tiempo. Este virus ralentiza la actividad económica de nuestro concejo e influye negativamente en el nivel económico de nuestros vecinos. Formalizando esta operación de tesorería, pretendemos evitar los efectos negativos que se producen en nuestra liquidez como consecuencia de la crisis sanitaria y favorecer la rápida redistribución del dinero en las manos de nuestros vecinos y empresas, no demorando el pago de nuestras facturas y ayudas. Es el momento de ayudar a nuestros vecinos. La otra pregunta, mirando la información sobre el interés sobre Euribor a 12 meses, encontramos que el 4 del 1 de 2021 está a menos 0,502%. ¿Nos podría explicar el equipo de gobierno cómo se traduce a euros en las arcas municipales? Pues en el pasado 4 de enero, el Euribor alcanzó un nuevo récord histórico, situándose en el menos 0,502%, superando su anterior mejor marca, que era de menos 0,497% del mes de diciembre de 2020. Las bajadas en los tipos de interés pues, benefician al Ayuntamiento de Lena en la medida en que se reducen los gastos que tenemos que soportar por las deudas financieras que tenemos pendientes de pagar. Comprobando la evolución histórica de los tipos de interés en el último año, Euribor a un año, a efectos de traducir en dinero la evolución de los tipos de interés y dado que nuestras revisiones de los tipos no tienen por qué ser coincidentes con el tipo vigente a 4 de enero de 2021 y considerando las distintas fechas de formalización de las operaciones, se puede estimar un ahorro en el pago de intereses de 956,71 euros. Este sería el ahorro previsto. ¿Qué prioridades de gasto establece el equipo de gobierno a la hora de administrar los fondos municipales? Otra de las preguntas. Digamos que, bueno, la prioridad del gasto, por un lado, garantizar los servicios básicos que ofrece el concello a sus vecinos, ¿no? Entre ellos, lo más importante y más en estos momentos de crisis económica derivada de la pandemia, son los servicios sociales, que sin duda pues, son una prioridad para este gobierno. Además de mantener pues, los servicios culturales, deportivos y el resto de servicios que ofrece el municipio. Y también, por ejemplo, en cuanto a obras, pues atender un poco las peticiones vecinales, atendiendo pues, las necesidades que consideramos más
urgentes y prioritarios, de acuerdo con los vecinos. La cuarta pregunta: ¿qué destino tuvieron los 30.000 euros que estaban previstos para la techumbre del CRA de Campomanes y cuya obra no se ejecutó? Lo que había en el presupuesto exactamente eran 40.000 euros, no 30.000, y fueron destinados a arreglos en los colegios públicos de Chena. En el Jesús Neira se arregló el tejado y suelo de una clase y solo se colocó una mesa de juegos. En el Vitalaza se hicieron varias reparaciones a petición del colegio. En la guardería de Unial se adecuaron varias aulas, además de pintar, arreglo de suelos e iluminación. Y sobre la cubierta de Campomanes, sabemos que el gobierno asturiano, fruto del acuerdo presupuestario con Izquierda Unida, se metió en el presupuesto de 2001 18.000 euros, con los que se va a elaborar el proyecto de la cubierta. Tercera pregunta: otra notificación de los decretos es la compra de la finca ubicada en las inmediaciones de la escalinata de la Fuentina por un importe de 178.384 euros para destinarla a la creación de plazas de aparcamiento. Nos gustaría saber cuántos metros cuadrados tiene la citada finca. Pues la finca tiene una superficie de 1.179 metros cuadrados, tal como figura en el informe de valoración y en el contrato. En caso de edificación, ¿cuántos metros estarían disponibles para edificar? La superficie edificable está supeditada a la gestión del ámbito de actuación de la unidad de actuación UALE 07C, en el que están incluidas, además de la parcela adquirida, otras 5 más pertenecientes a otros propietarios. La superficie máxima edificable de esta unidad de actuación es de 3.393 metros cuadrados, según lo especificado en el Plan General de Ordenación de Chena. También está prevista una cesión para viales de 1.363 metros cuadrados. Luego se nos pregunta si se hizo algún estudio que concluyera con la necesidad de crear más plazas de parking en la Pola. La decisión de crear más plazas de aparcamientos pues es una decisión política basada en las necesidades que ve este equipo de gobierno en cuanto a la falta de aparcamiento, escuchando siempre las peticiones vecinales que nos llegan en este sentido y teniendo también en cuenta las consideraciones que nos traslada desde la policía local como encargada de la regulación del tráfico. Por tanto, no consideramos necesario encargar un gran estudio para ver la necesidad o no de que existan plazas de aparcamiento. También se pregunta, se observó que los 2 parkings existentes actualmente tienen la mayor parte del tiempo un exceso de plazas vacantes y que están costando al ayuntamiento un total de 3.872 euros al mes. Eso sin considerar que, contando hasta el 31 de diciembre de 2020, las arcas municipales pagaron un total de 126.490 euros en concepto de alquiler entre el parking de Corporaciones de Chena y Hermanos Granda. Bueno, en este sentido tenemos que decir que el parking se hizo, por un lado, para los visitantes del concello, que cuando visitan Chena puedan tener donde aparcar, ¿no? Lugares para aparcar. Por tanto, un poco las condiciones, la falta de movilidad por la pandemia hace también que el número de plazas ocupadas sea menor por también esas restricciones de movilidad, ¿no? También se hizo para los vecinos del concello, sobre todo de la zona rural, que puedan, bueno, baixar a la Pola a hacer una gestión concreta o las compras o al mercado y facilitarles pues un sitio para aparcar mientras realizan estas gestiones en el centro de la capital del concello, evitando así pues las dificultades de aparcamiento con las que se encontraban, ¿no? Además, decir que bueno, el cobro fue una petición vecinal, dado que anteriormente pues, estaban ocupados de forma permanente por vehículos estos aparcamientos durante largos periodos de tiempo y ahora parece ser que se hace más uso de las cocheras. También nos preguntan, nos gustaría saber cuántos ingresó en los 2 aparcamientos desde que se instalaron los parquímetros,
Pues bien, la recaudación a fecha del 31 de enero de 2021 es, en el caso del parking de Hermanos Granda, 1.844,70 euros, y en el caso del parking que está al lado del teatro, 4.143,45 euros. Tenemos que decir que, en cualquier caso, esta medida no tiene un afán recaudatorio para el ayuntamiento. La cuarta pregunta nos dice que en los decretos de noviembre nos encontramos con que el ayuntamiento necesita actualizar el plan de tesorería para adoptar las medidas correctoras necesarias para reducir el periodo medio de pago a proveedores. ¿Cuál era el plazo medio de pago a proveedores que tenía el ayuntamiento de Lena durante el ejercicio presupuestario de 2020? Pues durante 2020 los periodos medios de pago fueron los siguientes. En el primer trimestre, 16,32 días. En el segundo trimestre, 69,32 días. Coincide con el comienzo de la pandemia. El tercer trimestre serían 92 días con 86, que es cuando tenemos a la pandemia en plena crisis, ¿no? Y el cuarto trimestre ya se bajó a 29 días con 81. Sobre qué medidas correctoras notificó el Ayuntamiento a la Dirección General de Finanzas y Economía de la Consejería de Hacienda del Principado. Por superar el periodo medio de pago durante estos 2 trimestres, el Ayuntamiento de Lena pues, tiene la obligación de modificar su plan de tesorería en un plazo máximo de 6 meses desde su cumplimiento. Por lo tanto, como en el último trimestre del ejercicio 2020 se ha cumplido de nuevo como el periodo medio de pago, como decíamos antes, pues desaparece la obligación de modificar el referido plan de tesorería. Y ahora mismo pues está ya retomando la normalidad de los pagos. La norma dice que es de 30 días naturales para hacer pagos y de un máximo de 60. Los referidos datos del periodo medio de pago ya han sido comunicados al Estado y al Servicio de Tutela Financiera del Principado de Asturias. Sobre cuándo tiene previsto el equipo de gobierno presentar el borrador con el presupuesto del año 2001, pues tenemos previsto a lo largo del próximo mes de febrero. Si en el mes de octubre, al finalizar un pleno y sin constar el acta, la alcaldesa dijo que tenía el borrador presupuestario casi ultimado, ¿qué impide que a día de hoy, 3 meses después, todavía no se haya presentado? Sobre todo teniendo en cuenta que los presupuestos deberían estar aprobados antes de diciembre de 2020. Pues bueno, un poco lo que ha impedido ha sido también la situación que estamos viviendo, fruto de esta pandemia. En octubre, a petición de la intervención municipal y debido a esta situación epidemiológica, se nos sugirió retrasar esa aprobación de los presupuestos para adaptarla mejor a la situación pues, que se nos sobrevenía y actuar ya con datos más concretos. Y es precisamente en lo que estamos en estos momentos. Otra pregunta. En los decretos de noviembre figuran 2 cantidades de 345,79 y 18,55 euros en concepto de urbano, respectivamente abonados a Víctor Manuel Muñiz Llanes por una participación de propiedad del 20% en 2 fincas de Campomanes. Si el ayuntamiento está exento del pago del IBI, la pregunta es ¿por qué está obligado a pagar dicha cantidad? Este es un caso que están estudiando los servicios técnicos de intervención y que se dará traslado también a la persona afectada cuando se resuelva. Otra pregunta es ¿por qué no se hace una división de la propiedad acorde a la legalidad vigente para que cada parte abone lo que le corresponde y así el ayuntamiento se ve libre de carga? Pues digamos que, bueno, en principio no hay una solicitud en este sentido por la persona afectada, pero de todas formas nos vamos a poner en contacto con él y esto tendrá pues que también decidirlo el técnico correspondiente, ¿no? Respecto a la sexta pregunta, que dice que los colegios concertados están exentos de IBI y como tal suponemos que el Colegio Sagrada Familia no lo pagaría, pero ahora que ya no lo es, sigue sin pagar. Digamos que la entidad institución Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel considera que no debe pagar el IBI, pues considera que es una congregación religiosa y según el artículo 4 de los acuerdos entre el Estado sede y el Estado español de 1979 es propietaria de esa finca y que la disposición adicional novena de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades
sin finalidad lucrativa, establece que el régimen fiscal de los artículos 5 a 15 de esta ley se aplicará a las entidades religiosas el artículo 4 de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979. Y que el artículo 15.1 establece la exención del impuesto sobre bienes inmuebles de los bienes de titularidad de las entidades sin finalidad lucrativa. Adjunta un certificado y que por este motivo la congregación dispone pues, de exención del IBI en la finca relacionada. Esa, digamos, y es la posición de los propietarios. Y luego también se nos pregunta que tampoco pagan por las propiedades de la Iglesia dedicadas al culto, pero en los casos de las viviendas y bajos, tanto con destino comercial como garajes que están en régimen de alquiler y son propiedad de la Iglesia en el municipio, también están exentas. A ver, nosotros como equipo de gobierno estamos a favor de que la Iglesia pues pague el IBI por aquellas propiedades que no sean destinadas a culto, ¿no? En este sentido, consideramos también necesario un cambio en la normativa estatal por parte del Gobierno referente a la fiscalidad de la Iglesia para evitar posibles problemas o dificultades legales que los ayuntamientos pueden tener en este sentido. En el caso de Chena, no nos consta que sean muchas las propiedades distintas al culto que tenga la Iglesia, pero de todas maneras, pues encargaremos a los servicios de intervención que estudien esta posibilidad. Y la séptima pregunta dice, en los presupuestos generales del Principado de Asturias se recoge una partida económica para la recuperación medioambiental de la soterraña, pero para llevarla a cabo dichos proyectos se necesita la cesión gratuita de los terrenos. ¿Ha iniciado el Ayuntamiento de Lena los trámites para dicha cesión? Bueno, sobre esto tenemos que decir que los terrenos de la instalación minera no son del Ayuntamiento. Por tanto, no se puede hacer una cesión a los de ellos. Y por tanto, tampoco se ha solicitado ese trámite. Otra cosa, ya que una actuación que se considera de interés general para el Concejo y por ello existe colaboración total con todas las administraciones implicadas, pero eso no depende de ninguna cesión de los terrenos que debe hacer el Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento se está trabajando para que este proyecto de restauración medioambiental sea una actuación lo más importante y lo integral posible, que beneficie a la zona no solo desde el punto de vista ambiental, que ya es muy importante, sino también como punto de inflexión para el desarrollo económico de la zona. Por supuesto, si en el futuro hay que realizar cualquier trámite por parte de este ayuntamiento, se realizará de la forma más ágil posible dentro de la legalidad vigente, esperando pues el apoyo para ello de todos los grupos políticos, ya que lo que se persigue y el beneficio del concejo, pues independientemente de las ideologías, ¿no? La octava pregunta dice, en noviembre a los hosteleros de Lena se les dijo de manera verbal que solicitaran los oportunos permisos de instalación de terrazas con prontitud para agilizar al máximo los trámites y así proceder a la instalación de las mismas cuanto antes. Dicha instalación es urgente por dos motivos, por la temperatura invernal y por razones de pandemia. Además, es sabido que es el único modo de obtener ingresos en muchos casos y así evitar el cierre. Es decir, estamos hablando de una necesidad urgente y vital para la hostelería lenense. Nuestra pregunta es, ¿cuándo podrán contar con la autorización para iniciar las instalaciones de los cierres? Pues están agilizando todos estos trámites. Hay que recordar que las solicitudes fueron registradas a finales de año, en el mes de diciembre, y en cuanto les llegue la notificación, pues podrán proceder al cierre de los mismos de acuerdo a los criterios que se establezcan, ¿no? ¿Podría el ayuntamiento agilizar la tramitación para ayudar así a mitigar la crisis hostelera del municipio? Bueno, ya decimos que sí, que lo estamos haciendo. Estamos agilizando lo más posible estas autorizaciones. En el caso de que no se pueda agilizar para evitar la incertidumbre en el sector, ¿qué plazo aproximado de tiempo será necesario para la tramitación de los expedientes? Bueno, esta pregunta ya queda contestada con lo anterior. Como decimos, estamos agilizándolo, ¿no? Y en cuanto a la novena pregunta, en el CRA de Lena existe un pino en el patio cuyo crecimiento invade el espacio ocupado por el tendido eléctrico.
Esto crea una situación de peligro por partida doble, una descarga eléctrica a través del tronco del árbol y un corte en el suministro eléctrico a los vecinos. Según nos notificaron por diferentes vías, ya fue comunicado al ayuntamiento desde hace tiempo. Nuestra pregunta es, ¿cuándo se procederá a la poda de dicho árbol para evitar el peligro? Bueno, pues tras comprobar el servicio técnico la situación del árbol y debido también a que pasan por ahí cables eléctricos y el peligro que eso conlleva, pues el ayuntamiento se dio traslado al Viesgo para que ellos procedan a su poda. Y esperamos que la misma pues se haga en el menor tiempo posible. Y con esto pues contestaríamos a las preguntas de los partidos de la oposición para este pleno. Bueno, pues una vez terminado todos los puntos, nada, comentaros que esperemos que la siguiente sesión plenaria la podamos hacer en otras condiciones y sobre todo que el cierre perimetral acabe el día 8 como está previsto y no continúe, que las cosas mejoren. Bueno, pues buenos días a todos y se levanta la sesión. Muchas gracias.